Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica número 3 de nuestra aula Procesamiento de la Información. El día de hoy, como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando la sesión sincrónica correspondiente al módulo número 2. Como ustedes lo saben, ya próximamente estaremos cerrando una nueva actividad dentro del curso. Yo les he informado de eso por medio del correo electrónico. Trato siempre de estarles haciendo ese recordatorio constante sobre las fechas de presentación de las diferentes actividades que se van a desarrollar o que estamos desarrollando para que pues ustedes tengan el tiempo oportuno y se tomen el tiempo necesario en lo que es ese ejercicio de desarrollo, de verificación y de presentación de las diferentes entregas que se deben realizar a lo largo del curso. Bien, como ustedes lo saben, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, por favor me escriben por medio del chat de esta plataforma de Big Blue Button, o en dado caso quienes vean posteriormente el video de la sesión me pueden enviar su consulta por medio del correo electrónico de la plataforma y yo con gusto estaré atendiendo a sus inquietudes. Nuevamente pues les recuerdo, este módulo se denomina Balance Scorecard y quien les habla, su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los está acompañando en el desarrollo de esta asignatura. El próximo día 26 de octubre les recuerdo que tendrá cierre definitivo el curso, algo que me parece muy importante recordarlo porque pues como ustedes lo saben es de suma importancia que lleguen a ese día sin tener pendiente la presentación ni de la actividad final ni ninguna de las actividades que tengan soporte de habilitación. Esta sesión sincrónica entonces tiene como principal objetivo mencionar un ejemplo breve y claro de cómo se realiza, cómo se em, lleva a cabo en un escenario real de un sistema de información dentro de las empresas. Em, en esta sesión sincrónica, pues básicamente no tardaremos mucho en el desarrollo de este ejemplo. La sesión sincrónica tiene una duración aproximada a los 30 minutos, por lo tanto, pues yo espero que alrededor de las em, 2:30, perdón, 3:30 de la tarde ya estaremos dando por finalizada la sesión sincrónica y daremos entonces el espacio a la realización de esas preguntas, esas inquietudes que ustedes tengan sobre el desarrollo de nuestro curso. La agenda para el día de hoy, en primer lugar voy a hacer una breve presentación del módulo, básicamente pues de las actividades que se van a desarrollar. Vamos a recordar esos conceptos de bases de datos, esos conceptos de tipos de datos, los que comúnmente encontramos dentro de las empresas. La sesión sincrónica los mencionamos, pero pues hoy puntualmente vamos a recordar aquellos que son de cierta manera más significativos en ese entorno organizacional. También vamos a hablar sobre los metadatos, los sistemas de bases de datos y vamos a ver el ejemplo puntual de cómo se integran las bases de datos dentro del sistema de información, que puntualmente pues será un ejercicio que ustedes prontamente van a desarrollar. Recordemos que este módulo se denomina Balance Scorecard y busca que ustedes conozcan los pasos para elaborar un cuadro de mando integral y planear el diseño de indicadores de gestión. Para esta asignatura recordemos que tenemos presupuestado el desarrollo de dos actividades. La primera de esas actividades ustedes ya la han venido desarrollando. Tuvo cierre o tendrá, perdón, cierre el día 12 de octubre a las 8 de la mañana, a la misma hora que tienen cierre todas nuestras actividades. Y la siguiente actividad, que es la evaluación acumulativa del curso, como yo se los he dicho ya con anterioridad, la recomendación es que ustedes hagan la presentación de esa actividad más cerca de la fecha de apertura que de la fecha de cierre. Mi recomendación es que ustedes la hagan ese fin de semana que es el
entre el 18 y 19 de octubre, del 17 al 19 de octubre, ese fin de semana, porque si esperan hasta el último fin de semana, hasta el fin de semana antes del 26 de octubre, pues como se los he mencionado con anterioridad, una caída de internet, un bloqueo del computador, un bloqueo de la actividad en particular, pues puede llevarlos a que ustedes no alcancen a presentar a tiempo esa entrega y después de las 8 de la mañana del 26 ya no tengo opción de ayudarlos. Ustedes deben tener en cuenta que mi actividad de seguimiento a la plataforma va hasta el día sábado a mediodía, y si ustedes deciden presentar esa última actividad del último fin de semana entre las 1 de la tarde, entre las 12, a partir de las 12 del mediodía del sábado hasta las 8 de la mañana del día lunes, si se presenta llegar algún inconveniente, yo no tengo la manera de poderlos apoyar y poderlos ayudar. Por lo tanto, si no presentaron antes del 26 de octubre la evaluación final, no la presentaron. Bien. Nuevamente pues el recordatorio a cumplir con los tiempos que están estipulados previamente para el desarrollo del curso. Bien, recordemos que en la sesión sincrónica anterior hablábamos de los conceptos de datos y de información, ¿no? De que existían diversos tipos de datos que comúnmente se encuentran o se desarrollan en el entorno organizacional. Nosotros comúnmente podemos encontrar diferentes tipos de datos, podemos encontrar datos cualitativos, podemos encontrar datos cuantitativos. Precisamente pues esos tipos de datos permiten captar información, captar elementos que son importantes de la compañía, resultados, permiten captar información asociada a los clientes. Cuando hablábamos de datos cuantitativos son todos aquellos que pueden tangibilizarse o bueno, de cierta manera cuantificarse por medio de números, de variables numéricas, y los datos cualitativos responden a características, a variables que no pueden ser variables numéricas, sino que describen las características puntuales que tiene un producto o que tiene un elemento en particular. Ambos tipos de datos son sumamente importantes en el entorno organizacional. No quiere decir que uno sea más importante que el otro o que uno sea más determinante que el otro. Ambos nos permitirán obtener y construir información relevante para la compañía, pero entonces ahí surge ese concepto de información, de qué se trata la información que se maneja dentro de las empresas. Ya estábamos hablando por allí del concepto de datos, pero entonces nos aparece también el concepto de información. La información se produce una vez nosotros analizamos, una vez nosotros realizamos ese ejercicio de análisis de manera consciente, de manera grupal, de manera sistemática de esos datos que hemos logrado identificar. No es válido que, por ejemplo, cuando queramos analizar una información lo hagamos de manera individual, ¿no? Que tomemos solamente un dato y ya con eso podamos concluir algo significativo o algo relevante sobre una compañía o sobre un proceso, sobre un producto, ¿no? Por ejemplo, si un día lunes mi equipo de producción, mi línea de producción alcanzó a elaborar en 20 pares de zapatos, yo no puedo decir que todos los días mi empresa elabora 20 pares de zapatos, yo no puedo ser concluyente con esa información, ¿no? Puede que ese día, por ejemplo, la organización haya tenido inconvenientes, demoras en la entrega de materias primas, por ejemplo, y eso haya producido que, pues en definitiva, no hayan tenido un alto nivel de producción y resulta que yo imaginándome que todos los días mi empresa produce 20 pares de zapatos y en realidad la capacidad por ahí puede estar rondando los 40, los 50, los 100 pares de zapatos al día. Y yo estoy mencionando algo que no es concluyente precisamente por no haber realizado un análisis adecuado de la información resultante y los diferentes datos que se producen y que se estructuran dentro de ese entorno organizacional. En ese sentido, la construcción de la información es resultante de un análisis grupal, de un análisis teniendo en cuenta el entorno, de un análisis teniendo en cuenta los diferentes factores que repercuten directamente en los resultados que tiene un equipo de trabajo, por ejemplo, un área o una organización. Ese es el sentido de realizar un análisis general, global
y teniendo en cuenta diferentes elementos asociados al entorno en el cual se producen esos datos. Los datos entonces al ser analizados se nos convierte en información, información a partir de la cual la organización podrá tomar adecuadamente decisiones. Comúnmente usamos las tablas para poder realizar ese ejercicio de documentar esos diferentes datos que se están produciendo dentro de la empresa. Nosotros constantemente vamos a identificar que en las organizaciones se produce datos, se produce información, se producen características y esa información es importante para yo conocer el estado real, para tener elementos claros y certeros sobre el funcionamiento de mi empresa, sobre lo que hago, sobre mi realidad. Por ejemplo, si yo todos los días produzco camisas, pues trataré de documentar día a día cuánto estoy produciendo. Si en algún momento yo necesito sacar un dato puntual sobre la cantidad de camisas que hago a diario, pues yo no podría alcanzar eso, lograr eso, si no tomara datos día a día de lo que produzco, o si solamente tomo los datos los días lunes. Y resulta que por ahí los días lunes solo trabaja la mitad de la planta o cualquier otro tipo de escenario que se pueda presentar, pues no puedo ser concluyente si yo no tomo los datos de manera adecuada. Y para poder tomar esos datos de manera adecuada, debo establecer los lineamientos, los aspectos, los límites, el escenario bajo el cual va a producirse o va a realizarse ese ejercicio de captación de información importante, relevante y asociada a mi operación dentro de la compañía. ¿Cómo puedo realizar entonces ese ejercicio? Por medio de tablas. Acá es donde entran las tablas a ser un elemento fundamental dentro de los sistemas de información en las compañías. Las tablas comúnmente son diseñadas, son elaboradas por los líderes de cada área de trabajo, por los equipos de trabajo de la organización. Son ellos quienes conocen esa actividad, son ellos quienes conocen el desarrollo de esas funciones, son ellos quienes de cierta manera conocen cada uno de los procesos de gestión y pueden decir esta actividad se debe desarrollar de esta o de esta otra forma. Por eso, ellos son los llamados a realizar ese ejercicio de establecer cuáles son los lineamientos, cuáles son los aspectos adecuados a la hora de medir los resultados alcanzados por cada uno de los procesos de gestión. Son ellos los encargados de diseñar entonces esas tablas, de diseñar esos registros que permitirán captar esa información que se produce dentro de la empresa. Tipos de datos. La sesión sincrónica anterior también hablábamos de los diferentes tipos de datos que comúnmente encontramos, que podemos identificar en las empresas. Los más representativos son los que aparecen acá. En la sesión sincrónica anterior tal vez se mencionaban algunos adicionales, otros más que estos que están aquí ilustrados, pero los más importantes son los datos numéricos, que tienen una representación por medio de números enteros, los decimales, que tienen una representación por medio de números reales, los alfabéticos, cuya representación se realiza por medio de letras del alfabeto y a veces están acompañadas por símbolos especiales como el punto, la coma y el punto y coma, los alfanuméricos, que es una combinación entre los datos numéricos y los alfabéticos, los binarios, que solamente permiten una representación de verdadero, falso, sí o no, o el 1 y el 0, y las fechas para representar un momento específico en el cual se ejecutó o se llevó a cabo un acto solemne. ¿Cómo se realiza entonces esa estructuración de las tablas que nos permitirá a nosotros documentar información? Nosotros vamos a encontrar o vamos a poder determinar todo tipo de datos que nosotros consideremos importantes a documentar. Por ejemplo, el nombre de uno de nuestros clientes, su edad, su fecha de nacimiento, ¿sí? El producto que compran, demás. Toda la información que yo considere importante suministrar, almacenar, documentar para mi compañía, yo la puedo sumar dentro de estas tablas. Absolutamente todo lo que yo considere fundamental, que considere importante, que considere relevante para el desarrollo de mis actividades. Y por ahí muchas veces se llegaría a concebir que X o Y información realmente no es algo importante para la empresa, por ejemplo, datos del consumidor, pero en diferentes áreas de trabajo sí resulta ser eso realmente algo importante para desarrollar. Por ejemplo, conocer elementos que por ahí no se percibiría como algo importante, como por ejemplo la fecha de nacimiento del comprador,
para equipos de mercadeo, para equipos de fidelización de los clientes, si eso podría convertirse en un elemento sumamente importante a la hora de diseñar, elaborar, implementar estrategias que permitan a futuro la fidelización de ese cliente. Y por ejemplo, que la organización tenga un detalle, como lo es simplemente enviar una carta de felicitación el día del cumpleaños, es un elemento que puede representar un incremento en el afecto que tiene un consumidor por la empresa en la cual que adquiere sus productos. Todos estos tipos de datos se pueden captar dentro de un sistema de información de la compañía. Como se les mencionó, entre mayor cantidad de datos nosotros tomemos, pues mayor información podremos construir. Existirán también, y esto es importante entenderlo desde acá, algunos datos que los denominamos como datos llaves o metadatos, porque son datos que permitirán identificar particularmente a un elemento, a un individuo, a un objeto, y diferenciarlos de todos los demás. Estos son los metadatos, son los datos que realmente son únicos para ese elemento, a diferencia de los demás. Porque, por ejemplo, si yo quiero identificar a una persona, con su nombre no puedo realizarlo. ¿Sí? Con el nombre Andrés, por ejemplo, existirán muchísimos clientes que tengan mi empresa que tengan su nombre Andrés. O por su estatura, si es de 1,80, pues mis clientes, habrán muchísimos clientes que tengan la estatura de 1,80. O por su apellido, Rodríguez. Mi empresa puede tener muchísimos clientes con el apellido Rodríguez. Inclusive puede tener con esa combinación de nombre-apellido muchísimos clientes que sean de nombre-apellido Andrés Rodríguez. Debemos identificar o asignar un dato que permita identificar particularmente a cada uno de esos elementos que hacen parte del sistema de información o que hacen parte de cada una de las tablas que yo estoy construyendo. Que me permite identificar que para ese elemento que estoy asociando en la tabla, voy a poderlo identificar a partir de un elemento único, y a partir de ese elemento único voy a poder identificar los demás elementos que estoy ingresando dentro de la información. En este caso, el elemento único para identificar a las personas es a partir de su número y tipo de identificación, ¿no? Nosotros podemos encontrar en el país, en la ciudad, inclusive hasta en el barrio, muchísimas personas que tengan nuestro mismo nombre y nuestro mismo apellido, pero no vamos a encontrar más de una persona que tenga el mismo número de identificación, ¿no? Solamente va a haber un número de identificación para cada una de las personas, ¿no? Por lo menos de manera legal, como lo digo yo en este ejemplo. De manera legal, solamente debería existir una persona con su número de identificación. Este será el dato que me permitirá a mí, cuando yo filtre el documento de identidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, identificar a partir de ese documento las características, los diferentes datos que yo capté en ese momento de ese cliente o de ese individuo en particular. Bueno, para lograr entender entonces esto dentro de un sistema de información, los sistemas de información a partir de las diferentes tablas, de las diferentes bases de datos, de los diferentes registros que se utilizan en la empresa, de toda la información de las áreas de ventas, de las áreas de proveedores, de las áreas de producto, de manufactura, de las áreas de transacción, de ventas, de los cajeros, todos esos canales de comunicación toman datos y toman información constantemente, todos los días, en todo momento, en todas las transacciones, día a día están produciendo datos y están generando los insumos para crear información. Todos esos datos, si no se cuenta con un sistema de información, quedan allí, quedan como datos individualizados, pero recordemos que el ejercicio de construcción de información es a partir de integrar todos los datos y a partir de realizar un análisis global de todos esos datos y lograr analizar cómo se interrelacionan unos con otros, poder a partir de ello construir realmente información veraz. Por lo tanto, los sistemas de información lo que hacen es centralizar todos esos datos, toda esa información que se produce dentro de la compañía y llevarlo a un único punto para que se pueda precisamente contar con el almacenamiento adecuado de ella y poder construir a partir de eso pues las diferentes temáticas, los diferentes elementos que nosotros queremos producir. Como ejemplo, nosotros podemos encontrar la tabla ventas, la tabla productos, la tabla clientes, para entender cómo puede desarrollarse o cómo se plantea estos elementos dentro de un escenario real. Bien, precisamente vamos a ver
un ejemplo de cada una de estas tablas y cómo de manera articulada unas con otras permiten la construcción de la información. Dentro de la tabla cliente, nosotros qué podemos captar, pues la diferente información que nosotros nos gustaría conocer de un cliente, tal vez su nombre y no más, ¿no? Pero bueno, en el ejemplo que yo estoy colocando en pantalla se busca identificar el nombre, el apellido, su número de identificación, que este es uno de los, recordemos, uno de los elementos únicos por medio de los cuales nosotros podremos identificar a ese cliente en particular, el tipo de identificación, su género, su estado civil, su fecha de nacimiento y la fecha en la cual se realizó o se llevó a cabo el registro. Los demás datos que a ustedes se les ocurra que se puedan suministrar, pues también podrían diseñarse formatos que capten una mayor cantidad de datos que resulten o que puedan ser importantes para la empresa. En este caso es importante que tengamos en cuenta siempre la definición de los datos llave o los metadatos, los datos que nos van a permitir articular o identificar a ese individuo en esa tabla. Como se los dije, por ejemplo, si ustedes trataran de identificar a este cliente en particular dentro de una base de datos, pues ni filtrando por el nombre ni por el apellido podrían identificar a uno puntualmente, ¿no? Porque puede que, según el ejemplo, existan muchas clientes que se llamen Dana Forero, o como en el ejemplo que colocaba, un Andrés Rodríguez, pues si buscáramos en la base de datos de clientes de una empresa como El Éxito, nos podríamos encontrar con muchísimos clientes que tienen ese nombre de Andrés Rodríguez, ¿no? Sería necesario que nosotros realizáramos una validación de, de los diferentes clientes, de cómo es oportuno identificar de manera individual a cada uno de ellos. Y la mejor forma es por medio de un dato que sea único. Y ese dato único, pues ya las personas lo tienen, que es el número de identificación. Bien, los demás datos son elementos que van asociados a la información que se podrá construir a partir de un análisis posterior. Dentro de la tabla productos existe el mismo escenario, dependiendo de lo que yo esté vendiendo en mi organización, en mi empresa. Si yo tengo, por ejemplo, una producción de libros, yo trataré de captar información, por ejemplo, sobre el autor, sobre el nombre del libro, sobre el editorial, sobre la cantidad de páginas, sobre la pasta que tiene el libro, si es dura o blanda, ¿sí? Toda la información que yo quiera captar sobre ese producto que estoy vendiendo. Pero será necesario que yo trate de identificarlo con un solo criterio en particular. Si yo posteriormente quiero identificar ese producto, ese libro que ingresé en la base de datos, en la tabla, pues yo tengo que tratar de identificarlo con un elemento único. ¿Con el nombre del autor podré identificarlo? Difícil, porque si es un autor que tiene varios libros, es realmente complicado, ¿no? Si tiene 30, 40, 50, como Stephen King, 90 libros, pues es realmente complicado uno tratar de identificar un autor o un libro en particular, filtrándolo por el nombre del autor, ¿no? O por un nombre del libro. También puede ser complicado porque en ocasiones hay autores que repiten nombres de libros. Por ejemplo, un libro que tenga más de un autor. Murió Hitler en el búnker. Es un libro que creo que tiene, o que yo conozca, creo que hay tres autores con un nombre similar a ese título de libro. Eric Frantini, Abel Basti, creo que también tiene un libro con un nombre parecido. Hay otro autor, pero en este momento no recuerdo, que puede tener un nombre similar a ese libro. Tampoco podría entonces yo identificar particularmente ese producto con el nombre particular de ese libro, ¿no? Es como el nombre de una persona. Puede que sí, como puede que no se pueda identificar únicamente a un producto en particular. En este caso, entonces, sí es necesario que yo, dentro de mi sistema de información o dentro de la clasificación, dentro de las tablas que yo estoy construyendo, por mi parte, yo asigne una codificación única para ese producto en particular. Necesito entonces mencionar que ese libro con nombre tal, que es de tal autor, que tiene tantas hojas, tantas páginas y que fue impreso con una pasta dura, tiene el código AB01.
por decirlo así. Tengo ya por medio de ese código único que le asigno yo en mi sistema de información, poder identificar particularmente a un producto sin llegar a confundirlo con los demás. Estoy realizando un ejemplo claramente, digamos, más sencillo de tratar de identificar, ¿no? Porque, digamos, de cierta manera los libros serían más fácil de identificarlos por el nombre del autor y el nombre del producto. Pero no siempre puede ser así. Digamos que en otro tipo de elementos, como es el ejemplo que aparece en pantalla, si yo, por ejemplo, tengo un almacén como el Éxito y quiero saber qué fue lo que le vendía a un cliente que se llama Andrés Rodríguez, pues, por ejemplo, me dice, bueno, le vendió arroz. Y bueno, ¿cuántos productos de arroz venderá el Éxito en su supermercado? ¿No? Existirá el arroz Diana de 1 kilogramo, el de 2 kilogramos, el de 5 kilogramos, el de 10 kilogramos, el de 20 kilogramos, el de 30. Existirán las mismas presentaciones para el arroz Roa, para el Supremo. Existirá también las versiones que son baja calorías, que son light, que son integral, lo que sea. Entonces, por cada una de las marcas podremos encontrar perfectamente hasta unas eh, 10 subdivisiones de ese producto, de un único producto por cada marca. Y perfectamente puede que en un almacén se vendan unas 4 o 5 marcas de cada uno de esos productos. Entonces podremos encontrar perfectamente 50, 60 subdivisiones de un producto en particular. Por lo tanto, acá sí ya vemos que es más fundamental y necesario que yo realice una codificación para cada uno de los productos que yo venda o que comercialice por parte de mi empresa. Y por último, una tabla de transacciones, algo que va a estar constantemente realizándose, ¿no? Igual que por ejemplo en las empresas productivas, sabemos que en las empresas productivas siempre van a estar generándose los ejercicios productivos, la producción, ¿sí? Entonces, para yo poder identificar que el día lunes se elaboraron las 100 camisas que hace mi empresa, pues yo tengo que codificar cada una de ellas, ¿no? Las A, desde la A001 hasta la A100 para el día lunes. El día martes entonces irá a la B001 hasta la B100 y así para saber que al final de la semana cuando entrego el pedido y resulta que hubo un error en algunas camisas, pues por medio de la codificación yo podré más o menos identificar cuáles fueron las camisas que fueron defectuosas y tratar de validar cuál fue el error que se presentó, modificar el proceso para tratar de mitigar que más a futuro se presenten nuevamente ese tipo de errores. En este caso de las tablas ventas o las transacciones que se ejecutan en las empresas de igual manera, por ejemplo, imaginemos en un supermercado como el Éxito, está constantemente vendiendo, está constantemente comercializando productos por muchas cajas al mismo tiempo inclusive, por lo tanto es necesario que se esté allí registrando cada una de esas transacciones que se realizan. Imaginemos que posteriormente llega un cliente a reclamar que compró algo y no se lo empacaron. Bueno, que es una reclamación, digamos, constante en los supermercados. Bueno, por medio de el conocimiento de la transacción se podrá identificar qué fue lo que se vendió y qué no. Bien, nuevamente acá existirán datos que se deben suministrar, como por ejemplo quién está comprando, qué es lo que se está comprando, quién está atendiendo la transacción, cantidad de productos que se están vendiendo y la fecha en la cual se está desarrollando esa transacción. Acá nuevamente es importante que como es una actividad que se realiza de manera periódica y es algo que va a ingresar dentro de mi sistema de información, es sumamente fundamental que yo, como líder del sistema de información o como empresa, le asigne a cada una de esas transacciones un número o un código en particular para que yo posteriormente pueda identificar cuál fue esa transacción que se realizó. Y es en orden consecutivo, ¿no? Es un elemento que irá aumentando cada día más a partir del número de transacciones que se realicen. ¿Por qué este elemento? Porque, por ejemplo, las personas que viven cerca a un centro comercial o cerca a un supermercado saben que comúnmente las compras o las transacciones que ellos realizan, los vecinos, son muy reiterativas. Por ejemplo, si ustedes o alguno de ustedes vive cerca a un supermercado, posiblemente ustedes compren en ese supermercado no una vez al mes o no una vez en el año, sino es posible que sea una, dos, tres veces a la semana, inclusive hasta por lo menos una o más de una vez al día.
Entonces eso traduce en que si el señor Andrés Rodríguez llega un día a hacerme la reclamación de un producto que compró, y yo trato de identificar en cuál transacción se realizó esa venta, y pues resulta que el señor Rodríguez compra una vez eh, al día en el supermercado, y el señor Rodríguez lleva comprando en mi supermercado en los últimos 15 años. Entonces sería muy difícil el tratar de identificar cuál fue la transacción en la cual se ejecutó una actividad en particular. Por lo tanto, esta codificación de igual manera es sumamente importante para conocer un escenario en un entorno real. En ese sentido, entonces, nosotros podemos plantear un escenario real. Se realizó una compra por parte de la cliente de Ana Forero de 3 bolsas de arroz por 2 kilos el día 12 de noviembre a las 10:30, transacción atendida por el cajero 23423, que es la información que nosotros tenemos acá. Solamente tenemos un código de venta, tenemos un código del producto, un número de identificación y la fecha. Acá tenemos la información que nos está presentando. Pero ¿cómo nosotros podemos saber que la cliente fue Dana Forero si lo único que teníamos era un número de cédula? ¿O cómo pues sabemos que la compra fue por el arroz roa de 2 kilos si en esa tabla de la transacción la única información que nosotros teníamos era que se había comprado el producto 452534? Pues precisamente esa información surge a partir de integrar los diferentes sistemas de datos y el sistema central de información. En esa transacción únicamente yo me encargaré de pedirle al cliente su número de identificación, ¿no? Cuando nosotros vamos a el Éxito, el Carulla, a comprar un producto, pues ellos nos van a poner a preguntarme a mí cuál es mi nombre, cuál es mi número de identificación, no van a preguntarme también cuál es mi fecha de nacimiento, si soy casado o soy soltero, ¿sí? No, esta información ya tuvieron que haberla ingresado en algún momento dentro del sistema. Ellos únicamente van a tomar el dato del número de identificación, que es el dato llave, recordemos, para poder identificar las características o los demás elementos asociados a ese cliente, y con ese número ya será suficiente. Lo mismo para el producto que se va a vender. Ellos no van a anotar allí en el sistema de información que le están vendiendo a ese señor un arroz roa que es bajo en grasa, que está en una presentación de 2 kilogramos, que en ese día estaba en promo, no, nada. Solamente con el código del producto es sumamente lo necesario para que en la tabla producto se encuentre la demás descripción de las características que puntualmente tiene ese producto. Y la integración entre estas tablas es lo que me permitirá a mí construir la información. Poder entonces yo determinar quién es el cliente, poder entonces identificar cuál es su fecha de cumpleaños, cuál es su estado, si es soltero o si es casado, poder identificar todas las características que yo quiera del cliente y que yo haya almacenado dentro de mi sistema de información, podré tener en cuenta o saber cuál fue el producto que se vendió, cuál fue lo que yo le di o le ofrecí al cliente y qué fue lo que se le vendió en una transacción específica en un momento real del mundo. ¿Ven? En ese sentido, estos sistemas de información funcionan como un elemento que construye información dentro de la compañía, facilita a la organización su desarrollo de actividades y facilita también el ejercicio de toma de decisiones para la empresa. Constantemente la organización se ve obligada dentro de entornos cambiantes, dentro de entornos cada día mercados más evolucionados con altos niveles de competitividad. Las empresas se ven obligadas a responder a esas mutaciones y esos cambios que se presentan. Por lo tanto, estos sistemas de información facilitan ese ejercicio de crear información, generar conocimiento y tomar decisiones de manera adecuada en los momentos adecuados en los cuales la organización requiere de ese tipo de ejercicios. Mis estimados estudiosos, esto era el ejemplo que teníamos predispuesto para desarrollar en la sesión sincrónica del día de hoy. Como ninguno de ustedes pudo conectarse en este momento sincrónico el día de hoy, les recuerdo que cualquier tipo de duda, inquietud que ustedes tengan, pueden consultarme por medio del correo electrónico de la plataforma y yo con gusto estaré respondiendo a las inquietudes que ustedes me envíen allí por medio de la casilla de correo. Muchas gracias y hasta la siguiente oportunidad. Hasta pronto.